Ujú. ¿Cómo viviste ayer la primera reunión formal, digamos, el proceso de enjuiciamiento? Hablábamos en Cointailá de que no es algo tan común que se dé un juicio político, entonces es un evento ya de por sí trascendente. Mira, a mí me pareció muy importante. Ustedes lo vieron, me pueden decir. Me pareció muy serio, me gustó que sea televisado y el trabajo del oficialismo y de la oposición. Valoro mucho la exposición de la diputada Paula Oliveto. Me parece que eso mostró que valoro mucho también las exposiciones de todos los que tenían pedidos de juicio político. O sea, de los 14 expedientes que había, solo 2 no hablaron, pero porque Juliana Di Tulio pidió postergar para poder fundamentar el de ella, pues no estaba en la ciudad y no me acuerdo el otro. Pero todos los hechos que estaban denunciados fueron ratificados en la reunión que hemos tenido ayer de comisión. Nadie se achicó y dijo otra cosa, digamos. ¿No? Lo que había escrito fue y lo ratificó. No, a Connie lo ampliaron, ¿no? Hemos quedado conmocionados con el relato de Patricia Izaza. Sí, terrible. ¿No? Sobre las violaciones que a la dignidad de su persona que recibió en épocas de la dictadura militar y que ella veía que su torturador era un alto funcionario de la Municipalidad de Santa Fe cuando el presidente de la Corte era el intendente de la ciudad y que ella se reunió con él y le mostró lo que había pasado. Y después, bueno, fue tan cierto que fue condenado por crímenes de lesa humanidad y él nunca lo removió del cargo. Después vuelvo... lo de la coalición cívica es muy importante porque esto demuestra que no somos el oficialismo solamente. Y espero que en la admisibilidad, que es lo que tenemos que resolver la semana que viene, nos encontremos todos en que abramos a la prueba de la admisibilidad. Y cuando uno tiene que... Si yo fuera un juez de la Corte, hoy pido venir a declarar urgente para aclamar mi inocencia. Claro. Yo sinceramente siempre pienso eso. Las personas de bien, yo alguna vez les dije, a mí me acusaron de algo, presenté mi celular espontáneamente. Yo de las personas de bien, yo pediría declarar primero que todo y decir, miren, todo esto que ustedes me dicen no es cierto. Y para mí sería mucho mejor no andar jugando a las escondidas. Pero nosotros estamos hablando de un juicio político, no estamos hablando de un juicio penal. Nosotros no condenamos a nadie. El juicio político es mucho más, pero es un procedimiento administrativo, ¿no? O sea, la Constitución Nacional, fíjense que la tiene ese instituto desde el año 1853, cuando se hace la Constitución. La primera versión, digamos, de la Constitución. Bueno, pero de las republicanas en toda la América, la nuestra es la segunda en antigüedad. Y ya, ahora preguntame de Derecho Constitucional, soy experto. Me gustó volver a estudiar Derecho Constitucional. Y les agradezco a mis profesores de aquel tiempo y de este tiempo. Y bueno, y ahí entonces uno con palabras que la gente puede entender de qué se trata, porque cuando hablamos que en la coparticipación, un hecho grave que le imputamos a los 4 ministros de la Corte, es ¿por qué no escucharon a los gobernadores que se presentaron como amicus curiae del tribunal? Como amigos del tribunal. 15 gobernadores. 11 son los que firmaron el proyecto con nosotros. Pero 15 son los que se presentaron al tribunal. Ahí el Congreso tiene una deuda muy grande igual. No saca la ley de coparticipación. Pero vos qué crees, ¿sabés por qué no la saca? Porque precisamente la ley es sabia. Te dice que tienen que estar las 24 jurisdicciones de acuerdo. Y precisamente somos más responsables que quien se pone a administrar recursos que no puede, a distribuir recursos que no puede distribuir en detrimento de otros. ¿Cómo no vamos a querer hacer una ley de coparticipación? Pero requiere el acuerdo de las 24 jurisdicciones. ¿Y por qué requiere el acuerdo de las 24 jurisdicciones? Porque cuando se funda nuestro país, había 14 provincias.
que son las que delegaron su poder para que se haga la nación argentina. Y ahí se crea, entonces, ¿qué piensa el sabio de Juan Bautista Alberdi? Dice, cuando hay problemas entre estas 14 provincias, tiene que haber un tribunal de alzada que resuelva estos conflictos. Por eso surge la Corte Suprema de Justicia de la Nación como competencia originaria, o sea, cualquier conflicto entre nación y provincias, provincias y nación o provincias entre provincias, tiene competencia la Corte, solo la Corte. ¿Pero por qué lo dice así el genial Alberdi? Porque él creía en el federalismo de la cooperación frente al federalismo de la imposición, que la provincia más grande le impone a la más chica, que imagínense en el año 1853 había poderosas, Claro. y entonces todo tiene que ver con un motivo. Entonces, ¿por qué los 4 ministros de la Corte tomaron la decisión de no escuchar, ni siquiera contestarles? Porque lo mínimo que tiene que hacer, no se puede ningunear. Y aparte porque la Constitución los obliga. Yo les quiero contar que la Constitución en uno de esos artículos dice que los gobernadores son los agentes naturales del Estado federal. Ahora, ¿qué le No hace dice pensar? no dice ni que el intendente de La Matanza es el agente natural, ni dice que el presidente de la Nación, ni que el vicepresidente de la Nación, ni los senadores, ni los diputados. Solo los gobernadores, que eran los que delegaban el poder en ese momento para construir la nación, son agentes naturales. Entonces, si son los agentes naturales, ¿cómo no los vas a convocar en temas que son naturales de ellos? Pero digo, volviendo a lo que usted mencionaba, diputado, ¿qué le hace pensar que los miembros de la Corte van a venir a declarar, teniendo en cuenta que ellos no creen en este juicio político, creen por lo menos que es una farsa o lo que sea? Hasta ahora no nos han dicho eso. Los ministros de la Corte no nos han dicho eso. ¿Qué le hace pensar que una van a cosa venir? es lo que dice el diario La Nación o el diario Clarín, pero otra cosa es yo no escuché a ningún ministro que dijera que es eso. A mí me gustaría que acudan, pueden contestar por escrito también. Pero lo que quiero decirles es que les quiero mostrar con palabras comunes qué es lo que estamos reclamando. O sea, cuando decimos... porque ¿en qué le puede incidir al vecino, al argentino, al ciudadano común? ¿No? Bueno, estos recursos, fíjense que en la Ciudad de Buenos Aires, yo soy vecino de la Ciudad de Buenos Aires. Y representás a... Represento en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sin embargo, yo creo en pero que yo como el hecho de vivir en rionegrina- este lugar no me da más derechos que... Creo que todos tenemos los mismos derechos. Ustedes fíjense que por cruzar la General Paz, un vecino de La Matanza tiene 900 veces menos de inversión pública. Bueno, justo en en La cloaca, Matanza en tuvimos con el pavimento, en problema de la con respecto a la Ciudad de coparticipación. Buenos Aires. Justo La Matanza está medio en la lupa con la el repartición de la coparticipación. Pero te hablo de números de ya lo sé. hoy. Pero digo, yo como rionegrina, cuando Alberto Fernández le Bueno. saca la coparticipación a la ciudad y se la entrega totalmente a la provincia de Buenos Aires, yo como rionegrina digo, ¿y por qué solo a la provincia de Buenos Aires? Bueno, pero es que está bien. En aquel momento era por... ¿Ustedes se acuerdan? Sí, por la policía. Bueno, Mejoró la seguridad en la si provincia querés de después Buenos hablamos. Aires. Yo tampoco quiero... Pero ese día siempre me quedó la duda. No tiene nada que ver con esto que estamos discutiendo. Siempre me quedó la duda de esa sublevación policial. Siempre me quedó la duda de ese rodeo de la Quinta de Olivos, Fue tan raro ¿Qué fue lo que eso. suscitó? No la sublevación genuina No, de los recuerdo, en jóvenes casa de oficiales Olivos de La fue, me Matanza. acuerdo perfectamente. Pero fue todo muy raro y me parece que eso fue para tomar decisiones rápido, que desmovilizar algo que tenía mucho que ver con decisiones que se estaban tomando en la Agencia Federal de Inteligencia, que era suprimir los fondos extraordinarios que se usaban Sin tener que rendir cuenta. Pero no me quiero ir a eso. Quiero decir, el juicio político tiene que ver con la coparticipación, tiene que ver con cómo se tomó por asalto el Consejo de la Magistratura. Ahí realmente yo mostraba acá, fíjense, coincidimos mucho con Elisa Carrió. Por eso es muy importante. Esto
que es el orden del día de 395, impreso el día 14 de junio del 2002. 2002, hace un montón de años. Es cuando se hace el juicio 21 político años. a la corte de Nazareno, donde ese proyecto que lo firman, es el que está con amarillo. Resaltado, sí, acá. Ese mayoría proyecto, automática, 8029. lo mayoría firman automática. Carrió, Ocaña, Marcela Rodríguez y me falta uno, pero son 4, de los cuales hay 2 que son diputadas. No, bueno, Carrió no es diputada nacional. Pero usted fíjense, en ese juicio, Carrió firma el dictamen ese que traje, pidiendo que se imputen a Nazareno y Molineo O'Connor Que eran jueces por supremos. falta de ética por autovotarse. Ah. En aquel momento la Corte eran 9. Y sí, en el año 2000 es esto, sucede en el 2000. 5 votaron presidente Nazareno, segundo vicepresidente Moliné, y 4 votaron en contra. Esto que les cuento es muy importante. Si no se hubieran votado Moliné y Nazareno, no hubieran ganado la votación. Hubieran tenido 3 votos, no 5. Exactamente. Y entonces, lo que corresponde es que no se hubieran votado. Y ya lo dicen ahí y lo condenan por eso. Pero no es como meterse en otro espere. poder como la Corte Suprema se metió en el Senado cuando dividió el bloque en 2, es como meterse en las reglas de otro poder, no sé Pero si me ¿cómo? explico. Pero perdón, pero los destituyeron a estos ministros No, por estas obviamente no causas. estoy defendiéndolos, pero digo... Pero ¿cómo que nos vamos a meter en otra? A ver, si a usted le toman por asalto el Consejo de la Magistratura, la obligación del Congreso de la Nación es impedir esa situación. ¿por qué no sacan porque otra eso lo que ley? quiero explicar es que si vos... por eso, primero escúchame, y yo te lo explico y después te respondo todo. Tengo todo el tiempo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué hubo en aquel tiempo que denominan mayoría irregular? ¿No? ¿Por qué se autovotaron? Acá pasó lo mismo. Acá les quiero contar, mayoría en la Corte Suprema son 3 votos. Si no hay 3 votos, no hay mayoría. Pero ¿qué pasa? Para poder votarse a Rosati, presidente de la Corte, se tuvieron que autovotar Rosati y Rosenkrantz. Y un tercero que fue Maqueda, que era el único que tenía aptitud para votar. ¿Por qué? Porque hubo 2 ministros que no quisieron votarlos, que fue Hayton y Lorenzetti. Entonces esta mayoría es una mayoría que no corresponde, porque de acuerdo a lo que mismo escribe Carrió allí, sucede en este hecho. Pero ¿para qué se votaron? ¿Para qué Rosati quiso autovotarse? Para agarrar una ley que dormía hacía 6 años y medio en la Corte Suprema de Justicia y 15 en total desde que había sido sancionada, ¿no? Y declararla inconstitucional, que era la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La Constitución sabiamente dice que una ley es inconstitucional cuando tiene vicio manifiesto. Si el vicio, si demoró 15 años, ¿estaba manifiesto el vicio? No, no estaba manifiesto el vicio. Ahora, eso es una situación muy grave, declarar inconstitucional. Y encima reírsele al Congreso de la Nación y darle 120 días, que ellos lo tuvieron 6 años, para que dicte una nueva ley. Ayer desde la oposición nos decían que no hubo un plazo perentorio, ¿Cómo? sino que dijo que hasta que se apruebe la ley, decía el fallo... Si vos googleás ahora, alguno puede ustedes googlear y pongan Corte Suprema, 120 días, Consejo de la Magistratura, le salen de todos los diarios que Sí, fue... No, pero pero sí en lo el- hubo porque después restituyeron Claro, la ley sí, vieja. claro. Bueno, pero escucha, Pero desde lo la oposición gracioso dicen es otra que, cosa. ¿qué día fue el que la Corte... Ustedes siempre duden en el Poder Judicial de los fallos de diciembre. 16 de diciembre, cerca de Los mi fallos de cumpleaños. diciembre Solo lo vienen de todos diciembre. truchados. Saben que ya estamos en expectativa de fiesta y te meten lo que no te Tienen meterían en vicios. septiembre. Claro. Te la mandan a guardar. Fue el dirían los 16 de muchachos. septiembre Estoy el hablando fallo de para que la entienda Corte. la gente. Bueno, un 16 de diciembre, con el Congreso ya habiendo terminado las ordinarias, Ajá. nos dan 120 días para sancionar una nueva ley. Y en el caso, ellos van a resolver. Por supuesto que pasaron los 120 días, ni el Senado ni el diputado pudo sancionar una nueva ley. Porque primero no correspondía esa intimación. O sea, la Corte nunca puede intimar al Poder Legislativo.
Bien. ¿Qué hicieron entonces? Cometieron el peor de los delitos. Y por eso a Rosati lo denunciamos por delito, a los otros por otras cosas. Pero, ¿qué hicieron? Resucitaron una ley que estaba muerta, derogada por el Congreso. Y yo les decía ayer a los diputados, Kelsen, que es el maestro nuestro ¿alguno de ustedes es abogado? No, nosotros no fuimos a la Facultad de Kelsen Derecho. viene a hacer en el derecho lo que Freud es en el psicoanálisis. Bien, sí. Quiero Buena decir, comparación. Buena comparación. Hans sí. Kelsen, La pirámide. la pirámide de las leyes, muy bien, dice que la ley derogada tiene mucho que ver con el ser viviente. Ley derogada es una ley muerta. Él vinculaba mucho con la biología siempre Sí, sus ejemplos. bueno, era de esa época. ¿Eh? Era de esa época. Claro. Ley muerta. Nunca se puede resolver, y menos una corte. No hay Corte Suprema de Justicia en el mundo. Eso me asumo yo. Si usted que venga algún erudito y me diga, Valdés, es mentira, acá hay una Corte Suprema de Dinamarca que pudo resucitar una ley. No, no hay. Pero yo lo digo públicamente, no hay, no lo pueden justificar. Resucitar una ley que no era la petición de quien había presentado el amparo, que era el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama el Colegio de Montevideo. Ellos no habían cuestionado la presidencia del Consejo de la Magistratura. Ellos habían cuestionado que los equilibrios de los estamentos, el estamento de los abogados, el estamento de los políticos, el estamento de los académicos, ¿no? Un mayor equilibrio. ¿Qué hizo Rosati? Resucitó una ley que le permitía que el presidente de la Corte era el presidente del Consejo de la Magistratura. Cosa increíble. Bueno, pero ahí le vinieron reminiscencias de cuando era intendente, porque era medio la misma época, en el 97, ¿no? Esa ley. Sí. Por ahí recordaba No. cosas de la intendencia. Bueno, para eso te diría que incumplió lo que él hizo conmigo en el 94, porque él fue convencional constituyente Sí, lo en el repasábamos 94. el año pasado. Bueno, Estaba y con entonces, Martín, que estuvo presente. Pero, bueno, no solo incumplió, o sea, hay dos Rosati permanentemente. Está el Rosati que hace una constitución que dice una cosa y después practica otra. Está el Rosati que, por ejemplo, cuando va al Congreso, cuando va a la Comisión de Acuerdos, hay todo, está filmado eso, donde le hablan de cuál es la ley aplicable en el tema de derechos humanos. Él plantea claramente que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los tratados internacionales que Argentina ha constitucionalizado y la jurisprudencia que la Corte ha sentado sobre cuestiones de derechos humanos, que casualmente él habla ahí del caso Simón, dice que yo lo hago propio. Bueno, el caso Simón era casualmente algo que hubiera impedido que él votara el 2x1. O sea, un año después apareció el otro Rosati, ¿no? El Rosati que está más vinculado a lo que contaba Patricia Izaza, de beneficiar a torturadores, porque aparte les quiero decir otra cosa. El delito por el cual estaba condenado Muña era desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas es un delito permanente. No prescribe. No es un delito que tuvo fin. No prescribe. No prescribe. Entonces no prescribe. Entonces, ¿cómo podía ser que ese delito pudiera ser condonado 2x1? Entonces, fue tal la convulsión social que hubo en ese momento que inclusive el Congreso tuvo que hacer una ley rectificatoria y modificaron esa sentencia. Fue de las pocas leyes que se aprobaron en diputados y en Senado en 24 horas, de un día con para el Macri otro. gobernando. Sí, sí. Con Macri gobernando. O sea, ¿cómo sabían ellos? Claro, que hablaba del curro de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo será la conmoción? Porque eso vale doble. Sí. Pero no se sabía eso de Rosati cuando era intendente, ustedes no lo sabían. Increíblemente vos tenés toda la razón del mundo. Es una falla total de los... Yo cuando la escuchaba ayer a Patricia Izaza decía, ¿pero qué pasó? Porque los datos que está dando Patricia Izaza, los medios donde salían... Cuando fue a la Comisión de Acuerdos deberían haberlo revisado. Pero y cuando le hicimos ministro de Justicia, Ministro de nosotros Justicia, mismos, y tal cuando fue cual. procurador del Tesoro,
Claro. ¿Cómo Esa puede es ser mi que duda. ocultaron toda esa comunicación que había salido Bueno, públicamente? pero era momento de impunidad también, Valdés. No estaban las leyes de impunidad vigentes, no se habían derogado. Pero- Asumen el 2000, julio ayer del cuando 2000. No hacemos la expuso, autocrítica, Sasa dijo que había salido en los diarios y Sí, demás. pero más allá de que Ella salgan los mostró que diarios. había además bueno, Baltasar Garzón. pero pongamos sobre la mesa, el proceso de dar fin a la impunidad fue un proceso muy complejo en la Ah, bueno, Argentina. pero cuando Néstor Las Kirchner fue víctimas- uno de yo los lo único que primeros. Bueno, digo pero es- era que complejo, hizo. hubo que derogar las leyes. En el 2004, en 2005 se derogan las leyes. Ahí es el momento donde asume Rosati como ministro. Era muy difícil que te Justamente. crean lo que vos decías, porque nadie te creía. Pero Entonces, hay también yo una digo- cuestión social que todos tenemos que asumir que era un momento muy distinto al de ahora, cuando No, pero- se hacen los Igual procesos creo de que nosotros condena. cometimos, no puede ser. Sí, tuvo muchos Mira, por errores mucho menos, seguramente, pero acá fallamos, no quiero que dejemos sobre la fallamos mesa los que la organismos de impunidad... derechos humanos, fallamos los controles que normalmente hay llama sobre la este tema. atención. Porque debo decir que Patricia Izaza me contó el diputado Leopoldo Moró. O sea, no fue un tema que en Santa Fe pasó desapercibido. Ella lo planteó. El bloque de la Unión Cívica Radical de concejales de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad de Santa Fe, protegió mucho a Izaza, peleó mucho por ese tema. Bueno, Y yo pero las dije, ¿cómo puede condiciones ser que eran nosotros, otras? porque por mucho menos. Entonces, bueno, pero ahora entiendo por qué hubo tanto pressing para que no viniera a declarar a Izaza. Yo no la conocía, miren que yo, cuando la vi a Norita Cortina me emocioné porque esas personas que a uno le generan, ¿no? Conmoción. Y mirá que Norita nos castiga a nosotros los oficialistas, pero son esas personas erga omnes, ¿no? Que están por encima de nuestra conciencia moral. Y le dije a Nora, ¿cómo puede ser que nos haya pasado esto, no? Bueno, pero ahí sí, ahí es donde vemos la doble personalidad del presidente de la Corte. Porque ustedes mismos, si quieren, yo les dejo en un momento que quieran lo que yo tengo el video donde él habla en la comisión de acuerdo, Sí, donde dice sí, lo todo revisé. distinto de lo que hizo. Entonces yo pienso, en todos los temas debe ser así. Ahora, diputado, perdón, esta película recién empieza, y me parece que va a dar para largo, lo dijo recién Tailade. sí, el diputado Tailade. Esto Pero recién empieza y va a ser ¿qué es largo según Tailade? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué es largo? No se según pone de Tailade? acuerdo. No, dijo que el proceso de juicio No, el político va a ser un proceso proceso largo, que no va a el ser proceso corto, que no que se va a de resolver juicio Va a mañana. ser largo, digo, eso no puede atentar Yo contra quiero que la... se termine en marzo. En marzo. Él dijo que podía llegar a durar muchos meses. Bueno, puede ser. ¿Con qué, Depende- ¿Con qué testigos tienen ustedes previsto No, empezar? bueno, todavía no está, eso es la comisión. Pero bueno, Pero por puede eso ser que digo- después suceden nuevos testigos, ¿no? Porque ha hecho que van Claro. sucediendo. Eso no puede atentar contra la propia actividad legislativa y los proyectos. No, porque nosotros como tenemos tanta... Miren, si algo no vamos a hacer es no votar las leyes que nos han pedido en extraordinario. Nosotros los miércoles tenemos pensado hacer sesiones y los jueves lo dejamos para juicio político. El juicio se ha instalado. A pesar de todo lo que dijeron, el juicio, nadie puede decir que no se han planteado seriamente los temas, con respeto, ¿no? Con respeto a todos los expedientes. La mayoría de los expedientes que se trataron ayer fueron de sectores no diputados y han venido y han ratificado por izquierda y por derecha. Por eso digo, pero no va a ser un impedimento para sesionar. No, A porque eso. si nosotros sesionamos los miércoles, Dice por la tensión política que genera con la Por la oposición. postura ¿Cómo de lo vas Juntos por el viendo? Cambio. miren, están algunos que les gusta petardear en los medios, pero la verdad, cuando nos juntamos a trabajar en las comisiones, no pasan esas cosas. Porque todos sentimos el compromiso con la población a la cual nos debemos. O sea, ¿es justo o no es justo que 800.000 mujeres accedan al derecho a jubilarse votando la moratoria? ¿Es justo o no es justo que sancionemos la creación de las 8 universidades, de las cuales 3 o 2 son propuestas por la oposición?
que ellos mismos cuando llegan a sus lugares le reclaman, che, ¿qué pasa con esas universidades que ya hicimos 2 sesiones que no? El presidente las ha vuelto a poner en extraordinaria porque son importantes, tanto las que propusieron ellos como las que proponemos nosotros. Entonces, yo siempre creo que prima la sensatez. ¿Y sabes en qué me fundo? Ustedes que son analistas parlamentarios, en lo extraordinaria que fue la sesión de ayer. Ayer fue la sesión donde poníamos, acusábamos, donde mostrábamos los cargos que creemos que debe decidir la comisión para ver si son admisibles o no. Y fue una gran sesión, de un gran respeto, de un silencio impresionante. Cuando hablaba Patricia Izaza, yo lo vi aplaudir al diputado Pablo Tonelli. Yo lo vi aplaudir a Marcela Campagnoli. Sí, estaban muy conmovidos. Entonces, no es el Chacarita Atlanta esto. Somos seres humanos que tenemos determinadas sensibilidades, los que piensan como yo y los que no piensan como yo. Entonces, yo tengo obligación de creer que esto que las burbujas que dicen no vamos a sesionar es para quedar bien con alguien, que seguramente no está sentado en la Cámara, pero que no quiere que lo juzguen, seguramente. Pero cuando vos ves que las cosas se van normalizando, después tratamos de hacer lo que hay que hacer. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la segunda edición de TV.